Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga. Vamos a iniciar este tiempo con la palabra del Señor y la serie que empezamos hoy día lleva por título ¿Qué riquezas tenemos en Cristo? Y una de las cosas que queremos pedirle al Señor es que realmente Él nos bendiga con esta serie que hoy iniciamos, porque apunta a reconocer cuán rica es la vida cristiana que tenemos gracias a la salvación que el Señor Jesús obtuvo para nosotros al morir en la cruz y luego resucitar. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, por este culto de celebración y adoración a ti, y oramos para que en este tiempo, juntos con tu palabra, podamos recibir la edificación, el aliento, la fortaleza que tu Espíritu Santo nos quiere dar. Y también oramos para que si alguna persona que nos está viendo y escuchando todavía no tiene a Cristo en su corazón, hoy sea el día de su salvación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Decíamos que hoy iniciamos esta nueva serie. Qué bendiciones tenemos en la persona de Cristo. Y el tema que va a ocuparnos el día de hoy es una herencia divina. Vamos a hacer este estudio a partir de hoy y las próximas semanas, estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la iglesia en Éfeso y que les sirvió también de aliento e instrucción tanto a ellos como a otras iglesias posteriormente de esa misma región de Asia. El apóstol Pablo escribió esta carta estando prisionero en Roma, allá por el año 60 después de Cristo. Él aprovechó justamente la visita de Tíquico, uno de sus discípulos, para enviar esta carta a los efesios y también a los hermanos de Colosas. Recordemos una cosa, Pablo llegó por primera vez a Éfeso, una ciudad muy importante en el Imperio Romano, que era sede de la adoración a la diosa griega Artemisa. Ese es el nombre griego y también los romanos la conocían como Diana. Allí, en esta ciudad de Éfeso, él fundó la obra cuando ya estaba terminando su segundo viaje misionero. Esto se encuentra en Hechos capítulo 18. Pero ya siendo que terminaba su viaje misionero y estaba rumbo a Jerusalén y Antioquía, permaneció solamente un corto tiempo en la ciudad de Éfeso. Un año después, en el año 53 después de Cristo, ya durante su tercer viaje misionero, eso está en Hechos 19, él volvió a la ciudad de Éfeso. Éfeso, por si acaso algunos no lo saben, es la actual Turquía, ¿no? El país de Turquía es lo que era el Éfeso en tiempo de Pablo. Allí permaneció el apóstol por 3 años, enseñando y estableciendo una iglesia sólida en la doctrina de la salvación. Años después, ya Pablo encarcelado, envió a Timoteo a pastorear la iglesia, preocupado por la conducción y el liderazgo de ella. Y escribió esta carta de aliento a los hermanos de toda esa región, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo aquí en la tierra, pues lo más probable era que moriría, como muchos otros cristianos, por orden del emperador de ese entonces, el famosísimo Nerón. En el saludo habitual de su carta, igual que otras cartas, Pablo se identifica con su propio nombre, pero dice también que fue llamado por el Señor Jesucristo a ser apóstol. Cuando escuchamos la palabra apóstol, recordamos que esa palabra significa enviado. Y es que Pablo sabía que había sido enviado por el Señor Jesús a compartir un mensaje sumamente importante, el mensaje de esperanza y vida eterna en Jesucristo. Es muy interesante en el versículo 2 que Pablo llama a los hermanos pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y me pongo a pensar qué tremendo privilegio poder ser llamados así, un pueblo santo, fiel seguidor de Cristo Jesús.
que Dios realmente a usted y a mí, hermano o hermana, nos ayude a querer realmente poder vivir esa fidelidad, vivir esa santidad delante del Señor, que nos permita ser honrados, nombrándonos Él mismo de esta forma. En la carta a los Efesios hay una frase que se repite varias veces, y esa frase es en Cristo, lo cual nos habla de la intención del apóstol de remarcar que todas las bendiciones que tenemos los hijos del Señor se desprenden de esa relación directa que tenemos con el Señor Jesús. Bueno, todo esto es una introducción a la carta, pero hoy, como decía, particularmente empezaremos con el primer tema sobre de las riquezas que tenemos en Cristo. Y este tema es una herencia divina. Como se darán cuenta, hoy Marlene y yo estaremos compartiendo esta meditación con ustedes y le dejo a ella para compartir el siguiente punto. Este primer punto que dice componentes de esta herencia divina nos hace pensar que en muchas cosas hermosas. ¿Por qué? Porque hay algunos, dicen, que han llamado a Efesios el cofre del tesoro, o como otros dicen, el banco del cristiano. ¿Y por qué? Porque el libro de Efesios es un libro de mucha riqueza y de abundantes bendiciones. Y miren ustedes, ya acabamos de leer solamente la primera parte del capítulo 1 y está lleno de todo eso. Y es nuestra oración que al meditar en estas riquezas de nuestro Señor dadas a nuestro favor, al comprender lo pobre que éramos sin Cristo, nuestro ser entero pueda brindarle alabanza, pueda brindarle adoración y exaltación a Dios. Y que nos podamos unir juntamente con el apóstol Pablo para decir, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Del verso 3 al verso 14 vamos a encontrar, como bien dijimos hace un momento, riquezas para los que amamos a Dios y los que le seguimos. Pero vamos a enumerar algunas de ellas y vamos a tratar de agruparlas. La primera bendición que podemos sacar de este cofre es que Dios nos amó y nos eligió en Cristo. El texto bíblico dice que aún antes de haber hecho el mundo, en el verso 4 del capítulo 1, dice Dios nos amó y Dios nos eligió en Cristo. Y sigue diciendo para que seamos santos, ¿no? Ahora es interesante ver que nuestra historia de vida no se inició cuando conocimos a Cristo Señor, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aunque en nuestra experiencia de vida nosotros sabemos que así fue, como dice ese coro hermoso, mi vida comenzó cuando el Señor llegó a mí, ¿verdad? El ser humano cree tener la capacidad de poder buscar a Dios cuando Él quiere y de la manera que Él vea conveniente. Dios, a través de su palabra, nos lleva a una maravillosa verdad, que es Dios, quien nos busca, nos elige y nos separa para Él. Dice su misma palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aunque nosotros nos perdimos en nuestros propios caminos, en nuestros propios afanes de la vida, Él nos buscó. Estábamos perdidos, ¿no? Extraviados, y Él nos ha empezado a buscar, nos rodeó con lazos de amor y conquistó nuestro corazón. Ante su verdad, ante su gran amor, dijimos un día, como aquel soldado romano, allí al pie de la cruz de Cristo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios y ha venido para salvarnos. En los evangelios nosotros podemos leer que Jesús le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y eso está en Juan, capítulo 15, verso 16.
Lo mejor de todo esto es que el Señor nos elige para derramar su generosidad sobre nosotros. Pablo lo dice en Efesios, que esto no es cualquier regalo, no es cualquier regalo para entretenernos, es una gran herencia y una herencia celestial que no se compara a ningún bien que se pueda adquirir por precio, que pueda pagar el ser humano. Es una dádiva divina que transforma nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro cuerpo. Pero una segunda riqueza que podemos obtener de nuestro Dios que Él nos da es que Dios nos adoptó como miembros de su familia. El verso 5 dice que Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él quería hacer y le dio satisfacción hacerlo. Somos hijos de Dios, dice, por medio de la adopción. Esto quiere decir que antes, ¿qué éramos? Huérfanos. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Éramos huérfanos, sin padres, en el término espiritual, abandonados, en el desamparo, con muchas carencias físicas y sobre todo espirituales y emocionales. Ahora, cuando uno va a un orfanatorio o una casa, a una aldea infantil o una casa de albergue, como ahora también existen, uno se encuentra con algunos niños que expresan necesidad de cariño y de atención. Uno puede mirarlo cuando está allí conversando con ellos o tratando de entablar alguna comunicación con ellos en esos orfanatorios. Pero hay otros que tienen el rostro duro, triste, lleno de amor. Los ves ahí como un costadito y no se quieren acercar a ti. Mientras los otros se acercan tratando de buscar cariño, tratando de que los abraces, tratando de acercarse, hay otros que no. Están lejos, que se mantienen lejanos con un rostro lleno de tristeza y de temor. Ellos son los olvidados. Los que piensan que nunca van a salir de ese lugar o piensan por qué están allí y que nunca tendrán la alegría de decirle a alguien papá o mamá, o de tener una familia como los otros niños tienen. Se sienten desamparados. Espiritualmente, así estábamos nosotros, huérfanos, sin nuestro verdadero Padre, sin nuestra verdadera familia espiritual, sin Cristo y sin Dios, dice la Biblia. Y Dios opta por la adopción. Ahora, la adopción era algo muy común entre los griegos y los romanos. Ellos le otorgaban al hijo adoptado todos los privilegios y derechos de un hijo propio, incluyendo el derecho de la herencia. En Génesis 3 se relata cómo perdimos el privilegio de ser hijos de Dios para ser simples criaturas malogradas y afectadas por el pecado. Pero Dios no quiso que nos quedáramos así. Él nos quiso recuperar. Y dice en Gálatas capítulo 4 que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y dice Pablo, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que ahora clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Una tercera bendición es que Dios compró nuestra libertad para perdón de nuestros pecados. El verso 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Miren ustedes, no solamente éramos huérfanos, también éramos esclavas. ¿Cómo podemos nosotros seguir viviendo sin darnos cuenta que estábamos tan alejados del plan de Dios para nuestras vidas? Y dice la Biblia aquí que como éramos esclavos, necesitábamos libertad.
Necesitamos que alguien nos libere, necesitamos un redentor. Y cuando estamos hablando de la palabra libertad, tiene que asociarse a la palabra liberación. Y la palabra liberación asociarse a la palabra redimir. Esta palabra redimir se usa para referirse a la redención, la libertad de un prisionero de guerra, a un esclavo, o el continuo rescate que Dios otorga a su pueblo, ¿no? En tiempos de prueba. En cada caso, es la liberación de una persona de una condición de la que ella misma es incapaz de librarse, o de un castigo que no habría podido evitar de ninguna manera. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. El ser humano, tú y yo, estábamos hundidos hasta el fondo, ¿no? En nuestros delitos y pecados, viviendo alejados de Dios, en una vida aparentemente gobernada por nosotros mismos, pero triste en el fondo. Y en la profundidad de nuestro ser, en la profundidad de nuestro corazón, nosotros sabíamos que esa condición triste no era imposible que nosotros mismos pudiéramos liberarnos. Por eso vino Jesucristo. Por eso murió en una cruz. Vino a liberar, a redimir a los cautivos, llevando sobre él mismo el peso de nuestras culpas y pecados allí, en esa cruz, donde derramó su sangre preciosa. Y con esto, otorgar al mundo la oportunidad del perdón de sus pecados. Este perdón quita la culpa, quita el miedo constante al castigo eterno, rompe toda cadena que nos ataba a una vida de pecado y de condenación. Jesús, con su amor y con su infinita misericordia, transforma nuestra condición. Antes éramos esclavos a ese pecado. Ahora somos hijos libres para amar y para vivir a plenitud. Amén. Una cuarta cosa es que Dios nos identificó como suyos al darnos el Espíritu Santo. El verso 14 dice que el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La versión Reina Valera del 60, que tal vez muchos tienen, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y la idea del sello es muy ilustrativa en este momento. En la antigüedad, y creo que también aún en nuestros tiempos, cuando enviamos una encomienda importante o se enviaba una encomienda importante, ya sea ropa fide, un gran saco, un gran sacón, ¿no? Caja con objetos de valores o paquetes con documentos importantes, se ponía un sello impreso para indicar el lugar de procedencia y a quién le pertenecía. Miren ustedes, el lugar de procedencia y a quién le pertenecía. Esta figura nos lleva a entender que el Espíritu Santo es el sello en nosotros que muestra que una persona le pertenece a Dios. Tú y yo y aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador le pertenecen, tienen el sello que identifica de quién somos nosotros. Por eso que ese himno tan precioso que dice, ya pertenezco a Cristo y Cristo pertenece a mí, es mío por la eternidad en esta vida y por los siglos de los siglos, ¿no? Ese mismo Espíritu Santo nos va mostrando la voluntad de Dios. Y es ese mismo Espíritu Santo que nos capacita para poder cumplirla. Ese Espíritu Santo de Dios es el anticipo, es la garantía de todo lo que un día heredaremos definitivamente. Pero mientras tanto, disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como un adelanto de las bendiciones del cielo. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Es una maravilla ver que esta herencia divina que el Señor nos ha traído por medio de Jesucristo a todos sus hijos es mucho más que lo que algunos se imaginan, ¿no? Algunos simplemente piensan que la salvación es que cuando nos muramos en este mundo iremos al cielo.
Sin embargo, en esta ocasión hemos escuchado atentamente que Dios, parte de esa herencia es que nos amó y nos escogió, nos eligió como sus hijos. Que Dios también, en su infinito amor y gracia, nos adoptó como miembro de su familia celestial, su familia eterna. Y también, en tercer lugar, escuchamos que Dios, además, nos compró nuestra libertad, porque éramos antes esclavos del pecado. Y finalmente acabamos de escuchar que el Señor, también por medio del Señor Jesucristo, nos identificó como sus hijos, como pertenecientes a Él, al darnos su Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesucristo estuvo prometiendo a sus discípulos, diciéndoles muchas veces: cuando yo me vaya, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Pero estas herencias, estas riquezas divinas que acabamos de escuchar, no simplemente tienen como único indicativo que nosotros las recibamos, sino también tienen un propósito. Y entonces nos preguntamos cuáles son los propósitos de esta herencia divina. Vamos a señalar principalmente 3 que esta porción de Efesios 1 nos da. En primer lugar, ya hemos leído en el versículo 4, que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Quiere decir que el Señor, como primer propósito de esta herencia divina, es que seamos santos e intachables ante sus ojos. Ahora, usted sabe que la palabra santo no significa ser perfecto, ¿no? Sino que significa vivir separados para Dios. En el principio, Dios nos creó, recuerde usted, a su imagen y a su semejanza espiritual. ¿Eso para qué? Para que seamos santos, para que seamos separados, perfectos para Dios y podamos tener una comunión íntima con Él toda una eternidad. No 3 años, no 30 años, no 60 ni 90, toda una eternidad. Y como Dios, que es, Él sabía que nosotros le íbamos a desobedecer. Sin embargo, al pecar nosotros y perder esa santidad, Dios se negó a renunciar a volvernos a tener como sus hijos y revestirnos nuevamente de su santidad. Él no quiso perdernos para siempre. Dijo: no, yo no voy a dejar las cosas así. Yo me pongo a pensar, si usted y yo hubiéramos estado en el lugar de Dios, quizás hubiera sido más fácil decir: bueno, qué pena Adán, qué pena Eva, ustedes son los que pecaron, así que quedan destruidos y yo ya decidiré si hacer una nueva humanidad o simplemente quedarme con mis ángeles y con esta creación que he hecho. Pero Dios no hizo eso. Dios no soportó la idea de no recuperarnos como sus hijos. Y por eso armó un plan de salvación inmediatamente. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien con su obra completa en la cruz y su resurrección logró para toda la humanidad, y especialmente para los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, el poder volver a ser vistos santos y sin mancha delante de Dios. Él quiso restaurar en nosotros esa imagen y semejanza perdida con Él por causa del pecado. Isaías, en su capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego el salmista en el 103, verso 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí? El Señor quiso darnos una completa devolución de esa santidad perdida por causa de nuestro pecado. Y esa santidad que la perdimos nos la restaura por medio de Jesucristo. Él lo ve a usted, hermano, me ve a mí, ve a Marlene y a todos sus hijos a través de ese lente maravilloso que es la persona de Jesús. Él ya no nos ve como sucios pecadores, como inmundos por nuestro pecado. Él nos ve a través de Jesucristo. Ya nos ve lavados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Nos ve santos y completos para ir a la eternidad. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo
en su carta a los Filipenses: el que comenzó la buena obra en ustedes, la completará hasta el día de Jesucristo. Para Dios, a través de Cristo, esa obra está completa. Pero aquí, mientras estamos en este mundo, Dios está avanzando en ese perfeccionamiento, en esa santificación, en esa transformación de nuestra vida. Porque los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasan y el Señor empieza a hacer cosas nuevas en usted y en mí. Gloria sea a su nombre. Pero hay un segundo propósito por el cual tenemos esta herencia divina. Y es que el Señor quiere cumplir el buen propósito suyo. Que se cumpla el buen propósito de Dios. Leímos en el versículo 9 y el 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Hermano, hermana, recuerde que esta idea del plan o misterio de Dios no se trata de un secreto oculto, no se trata de una intriga difícil de entender. La palabra misterio en la Biblia habla de algo que Dios sí quiere que el ser humano lo llegue a entender, sí quiere que nosotros lo lleguemos a captar. Empezando por Adán y Eva, a quienes Dios les prometió que de su descendencia vendría quien hiera de muerte a la serpiente Satanás. Y luego pasando por Abraham, por Isaac, por Jacob, de cuya descendencia Dios habría de formar el pueblo de Israel, a través del cual vendría el Mesías prometido. O yendo hacia David, de cuya familia nacería el rey salvador del mundo, para finalmente llegar a Jesús, el Hijo encarnado de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvieron que pasar siglos desde Adán hasta Jesucristo. Sin embargo, a pesar de esos siglos, años y años que pasaron, Dios no se olvidó de su pacto. Dios no se olvidó de su plan eterno. Dios simplemente fue dándole a la humanidad la posibilidad de ir descubriendo, ir develando, ir deshojando ese misterio, ¿no? Develando ese misterio del plan escondido de Dios, pero que era un plan para salvación, un plan para redención, como decía Marlene hace unos instantes. Y Dios puso justamente eso a disposición, primeramente de su pueblo Israel. Muchos en Israel, lamentablemente, no entendieron ese mensaje de redención universal. Fue un misterio difícil de entender para muchos de ellos. Pero para eso vino Jesús, para mostrar el camino al Padre, para mostrar la verdad absoluta, para alcanzar la salvación, para mostrar el perdón de pecados por su muerte en la cruz, para ofrecernos vida eterna, esa vida eterna que nos está asegurada por la resurrección justamente de nuestro Señor Jesucristo. Este misterio ha sido develado por el Espíritu Santo de Dios, quien quita la venda espiritual de nuestros ojos espirituales para ver la luz de Cristo, que nos conduce a la vida. Y como dice Juan 10:10, una vida que es una vida en abundancia. En tercer lugar, tenemos el propósito de que Dios quiere que demos gloria y alabanza a Dios. Toda esta herencia divina no solamente es para que nosotros seamos ricos, sino para que podamos darle la gloria y la alabanza que Dios siempre se merece. El versículo 12 dice: el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, está hablando Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Dios quería que su pueblo Israel tenga ese privilegio de darle gloria y alabanza a Dios. Por eso Dios le dio a través de Moisés los 10 mandamientos y también todas las leyes para que ellos entendieran cómo conducirse en obediencia, en santidad delante del Señor. Porque dar gloria a Dios no solamente era cantar alabanzas y danzar delante de Dios, sino vivir en forma agradable, aprobada para Dios. Dice el versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Nuevamente, el propósito
es que le demos gloria y alabanza. Y hemos sido creados, hermanos, hermanas, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Glorificar y alabar a Dios incluye mucho más de lo que muchos creen. Claro, por supuesto que están nuestras oraciones y también nuestros cánticos, que son una forma de alabar y glorificar su nombre. Pero en la palabra se nos muestra que Dios es glorificado cuando su voluntad es hecha, porque Él solo tiene planes de bien y no de mal, dice Jeremías 29:11. Por lo tanto, todos sus planes, si son de bien y no de mal, deben cumplirse. Su voluntad siempre, dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Escuche bien, buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca cuando nos pide algo. Dios no se equivoca cuando nos manda algo. Dios no se equivoca cuando nos prohíbe algo. Todo eso obedece a su santa y buena voluntad. Y Él es glorificado cuando nosotros hacemos su voluntad. Acuérdese a la oración del Padre Nuestro que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos y también la dejó para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Para que sea santificado, para que sea glorificado el nombre de nuestro Dios, entonces su voluntad debe ser hecha así como lo hacen los ángeles en los cielos, también por nosotros sus hijos que estamos todavía aquí en la tierra. El Señor Jesús vino aquí a este mundo a glorificar al Padre. ¿Y lo hizo cómo? Obedeciéndole, haciendo su voluntad, dice Juan 17, versículo 4. Y Él enseñó que el Padre es glorificado cuando nosotros también llevamos mucho fruto como discípulos suyos. Eso lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8. Qué tremendo. Dios nos ha permitido entonces poder recibir esta tremenda herencia para que, en primer lugar, podamos nosotros ser santos, intachables ante sus ojos. Dios nos ha dado esta herencia para que se cumpla el buen propósito suyo en la persona de Jesucristo y que todo el mundo alcance la salvación. Pero también Dios quiere que nosotros podamos vivir para su gloria y para su alabanza, primero aquí en la tierra y luego por toda la eternidad allá en los cielos. A manera de conclusión, quisiéramos decir lo siguiente. Pablo nos hace aquí todo un resumen de lo grande que es nuestra herencia divina, de valor incalculable, que solo Cristo pudo adquirir para nosotros por medio de su sacrificio voluntario por todos nosotros allá en la cruz. Así cumplió la voluntad del Padre y le glorificó por completo hasta el final. Como dijimos en unos mensajes de semanas atrás, nosotros fuimos el objeto de su amor y su venida a este mundo, pero Jesucristo, antes que morir por nosotros, murió para que la voluntad del Padre sea cumplida, para glorificar a Dios. Y gracias a ello tenemos perdón de pecados, tenemos redención de nuestra vana manera de vivir, tenemos salvación eterna, tenemos adopción como hijo de Dios y su Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda la verdad y la garantía de un lugar con Cristo, por supuesto, allá en los cielos después de esta vida. Hermano, hermana, esta herencia divina no es solo para un pueblo o nación. Israel pensaba que era para ellos, pero Dios la ha dado para toda persona en todo el mundo que reciba a Cristo como su Salvador, como su Señor. Usted y yo, hermano, hermana, lo hemos hecho y gloria al Señor porque Él tuvo misericordia en nuestras vidas. Nos acercó a Él, nos reveló su verdad, hizo que su Espíritu Santo nos hiciera entender este misterio de la salvación en Cristo. Y un día que solamente usted todavía recuerda, nosotros rendimos nuestra vida a Jesucristo y Él desde entonces nos ha hecho sus hijos, nos adoptó, nos compró y ahora su Espíritu Santo vive en nosotros para que mientras estemos en este mundo le demos gloria, alabanza y proclamemos a muchas personas que Jesucristo también quiere salvarles. Y un día seremos llevados a los cielos para vivir con Él, porque Él prometió a sus discípulos y a nosotros, donde yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. Por eso voy a preparar un lugar para vosotros. Pero probablemente hay entre los que nos escuchan y nos están viendo algún amigo o amiga que aún no le conoce. Y si esa es tu realidad, yo te invito en este momento a recibirlo por fe en tu vida. Allí,
desde el lugar donde tú nos estás viendo y escuchando, porque Dios está en todas partes y está atento a quien le busca con sinceridad y un genuino arrepentimiento. Así que si tú no lo has hecho antes, yo te invito a hacer esta oración con nosotros en este momento. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y repite dirigiéndote a Dios esta oración. Señor Jesús, díselo. Señor Jesús, reconozco delante tuyo que soy pecador. Me extravié y alejé de ti por tomar mis propias decisiones, buscando mi propia conveniencia. Pero lejos de irme bien, me he hundido en caminos equivocados que me han hecho daño a mí y a los que amo. Hoy, Señor, te pido perdón y quiero volver a ti para buscarte como mi Dios y Señor. Toma el timón de mi vida y guíame por el camino correcto desde hoy en adelante, para bendición en esta tierra y en los cielos junto a ti por toda la eternidad. Amén. Si tú has hecho esta oración, queremos que te comuniques con nosotros por medio del correo de la iglesia que va a salir a continuación, o también escribiendo al teléfono del celular de nuestra secretaría. Nosotros gustosamente te devolveremos esta nota o esta carta, poniéndote también mayores alcances de cómo tú puedes seguir creciendo en este conocimiento de Jesucristo y fortaleciendo esta nueva vida que Él te ofrece, que no solamente es para un corto tiempo, sino para toda la eternidad. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos.